El capítulo del día de hoy, como mencionamos, tiene que ver con un análisis de coyuntura histórico mundial. Y el título lo pusimos a propósito, ni siempre ni nunca. Dos palabras que son muy complicadas de utilizar porque lo arrinconan a uno, lo coaccionan y le dan la posibilidad de contradecirse. En eso entonces hay una primera invitación a que tratemos de erradicar ese par de palabrejas de nuestro vocabulario. Fíjense qué reflexión tan profunda y tan bella. Todos éramos humanos hasta que la raza nos desconectó, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó. Gramaticalmente hay una figura que se llama palindromo o palíndromo, que la quiero utilizar simplemente para hacer énfasis que la historia es repetitiva y que son muy escasas las cosas que son novedosas, fuera de los avances tecnológicos, obviamente. Fijémonos en estas cuatro frases. Anita lava latina, ¿acaso hubo búhos acá? Reconocer y dábale arroz a la zorra el abad. La característica de esta figura gramatical es que se lee de igual manera de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Hagan el ensayo. Tenemos también grandes interrogantes por resolver, que algunos parecerían hasta inverosímiles. Para una hormiga, ¿qué es crecer? Para una piedra, ¿qué es evolucionar? Para un mamut, ¿qué es subsistir? Para una nube, ¿cuál será el concepto de fortaleza? Y para un colombiano, ¿qué es la paz? Qué tragedia tener que acompañar esa reflexión sobre Colombia de esas cuatro ideas precedentes que son inverosímiles. Es que nosotros no hemos tenido paz. Desde el momento de la independencia estamos en conflictos internos. Hoy tenemos unas nuevas condiciones del entorno, algunas. Tenemos el ingreso de Colombia a la OCDE, que tenemos que aprovecharlo. Hay una construcción de un canal en Nicaragua, interoceánico, para suplir las falencias que hoy tiene el canal de Panamá, lo cual en términos geopolíticos y geoeconómicos invita a que Colombia desarrolle prontamente el proyecto del canal Atarato-Truandó. Hoy hay un restablecimiento parcial y tortuoso de las relaciones entre Norteamérica y Cuba. Hay un abrumador apoyo internacional al proceso de paz en Colombia. Uno podría decir que hay más apoyo externo que interno. Hay un primer paso de Trump por la presidencia de Norteamérica con todas las circunstancias particulares que esto conllevó y hoy estamos, ¿por qué no?, a puertas de un segundo mandato. Y tenemos una imagen que es muy bella y es el hombre como centro del universo, el hombre de Vitruvio, la perfección geométrica que tiene en sus cuatro extremidades contacto con los elementos más maravillosos de la naturaleza. Pero esa maravilla está contrarrestada por las tragedias. Guerras, hambrunas, deforestación, contaminación y, ¿por qué no?, descontento político por la inequidad, la injusticia y la desigualdad. Dice Platón que solo los muertos han visto el final de la guerra. Pareciera ser que es condición de especie. Los humanos permanentemente estamos en conflicto, de mayor o menor intensidad, con distintas causas, pero estamos en conflicto. Hay personajes que han pasado por este planeta y con sus ideas lo han transformado. Miremos algunos ejemplos. Dice Moisés, la ley es todo. Dice Demócrito, el presocrático, todo lo humano son convenciones. Jesús cuando dijo que el amor era todo. Marx cuando sentencia que el capital es todo. Darwin cuando demuestra que la evolución es todo y Freud cuando dijo que el sexo era todo. Luego vino Einstein y lo manda todo al carajo cuando dice que todo es relativo. Esto también como motivo de reflexión para que sepamos que no nos debemos casar con ideas per se, por costumbre o por tradición. Todo es mutable, todo cambia, nada se queda quieto. Parte de la dinámica de los humanos es el cambio constante. Asimismo, esos cambios nos llevan muchas veces a tener algunos tipos de roces con compañeros de viaje. No te culpes, de todas maneras, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique.
Y usualmente quien te critica es aquel que ve afectados sus intereses por las decisiones que tomas. Entonces hay que tener piel de cocodrilo para poder seguir tomando decisiones sabiendo que alguien va a estar a favor, alguien va a estar en contra. En términos de estados culturales, como en la curva de la vida, hay momentos de nacimiento, de pubertad, de madurez, de vejez y de muerte. Eso nos lleva a los procesos de barbarie, de civilización, de decadencia y finalmente al caos. Esta imagen es muy bella y muy reflejadora de la realidad. Los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos invitan a la relajación y la relajación lleva al caos, conflictos, guerras. Y finalmente, ¿para qué sirven las guerras? Algunos filósofos sostienen que la guerra es la herramienta que queda cuando fracasa la razón. Y reconocer eso es muy triste, porque es que entonces la razón está en permanente duelo y en permanente contradicción con las situaciones cotidianas. Erich Hartmann define la guerra como los retos de la razón de esta manera. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Los jóvenes, a través del tiempo, carne de cañón. Cada vez, digamos, nos matamos menos truculentamente. Es que antes era la flecha, el combate cuerpo a cuerpo, la espada, la lanza. Hoy tenemos pistolas, revólveres, tenemos artillería de todos los tamaños, misiles, bombas nucleares y una sofisticación tecnológica alrededor de los drones que sin usar humanos son capaces de hacerle daño al contrincante. Eso es una evolución complicada. Esta mirada es muy importante. Háganse de cuenta que este es un ojo y alrededor del ojo pues está todo el planeta y el foco está ahí, en la retina. Pilas. Eres una invitación. Hoy tenemos que aprender a modificar nuestra forma de razonamiento secuencial por uno que sea de simultaneidad. Saber mirar las cosas al tiempo, de manera concurrente, porque cada uno de los elementos y cada uno de los procesos tiene interrelación con los otros. Fíjense las parejitas que vamos a mirar que en algún momento del tiempo hicieron parte del conflicto y cambiaron la historia. Aquí tenemos a los templarios y aquí tenemos a Solimán el Magnífico, época de las cruzadas, hablo del mundo reciente. Pero aquí tenemos dos personajes importantísimos, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, y Emmanuel Kant, el papá de la razón. Y aquí tenemos dos autoritaristas de diferentes bandos. El uno es Hitler y el otro es Stalin. Y por fuera de la ley aparecen dos personajes que hay que tener en cuenta de todas maneras en el mundo reciente, como lo son Pablo Escobar y como lo es Osama Bin Laden. Esta foto familiar es muy bella y muy significativa. La persona que vemos en la mitad es la reina Victoria, la gran consolidadora del imperio inglés. Y todas las personas y personajes que lo acompañan, hombres y mujeres, hacen parte de su familia, que era la que constituía toda la realeza de Europa a finales del siglo XVIII-XIX. Pilas. Es muy importante esto porque fue, podría decirse, contra estas familias que se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Aquí hay una foto familiar también muy bella. Está la reina Victoria con su esposo, su hijo y su nieto. Me imagino que en ese momento, 1894, pensaban todos que ese es el heredero del gran imperio inglés. Llegó la Primera Guerra Mundial. Qué cosa tan horrible. Parece ser que en términos de irrespeto al humanismo, a la humanidad, al hombre, la Primera Guerra Mundial está sola. Se estrenaron unas estrategias de guerra distintas, diferentes, novedosas, como la aviación, como la guerra química, como elementos de artillería que no se veían con anterioridad.
y todo esto llevó a un sacrificio humano con unas condiciones absolutamente humillantes y atentadoras contra la dignidad humana. Lo que mal arranca, mal termina. Este es el vagón en Versalles donde se firmó la claudicación del Imperio Austrohúngaro, pero con un detalle importante que es rescatado finalmente por Winston Churchill. Dice él que cuando Foch, un general francés, oyó que se había firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza: eso no es una paz, es un armisticio de 20 años. Los conflictos y las guerras que no quedan bien resueltos dejan incubado el renacer del conflicto. Y este señor Foch, pues ni que fuera brujo, 20 años y arrancó la Segunda Guerra Mundial. Estamos redondeando los números. Esta foto es importantísima y los invito a una reflexión básica. Para nosotros, para la época moderna reciente, este escenario y estos personajes son los que colocan el mojón principal de todo lo que está ocurriendo hasta hoy. Hablamos de la cumbre de Yalta 1945, cuando los principales representantes de los aliados, sabiendo que ya van a ganar la guerra, se reparten el mundo. Ahí está Churchill, ahí está Roosevelt, ahí está Stalin. Aquí también en esta imagen vemos a los grandes militares. Ahí está el general Eisenhower, está obviamente el general de Gaulle y está el general MacArthur, que fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico. También tenemos al general Patton, al general al mariscal Montgomery y al mariscal Zhukov, jefe del ejército soviético. Y estos son los que perdieron el duce, Mussolini, Hitler y el emperador Hirohito. Unos ganan, otros pierden. La balanza de la suerte se inclina hacia algún lado y genera resultados previsibles o no. Esta imagen llegó a ser una de las más emblemáticas de las épocas modernas. Este es el momento en que el ejército soviético, el primero de los ejércitos aliados, entra a Berlín, quita la bandera nazi, la cruz gamada, y enarbola la bandera soviética. Cae Berlín, cae Berlín. Este es el juicio de Nuremberg. Aquí vemos a todas las personas acusadas de genocidios y crímenes de guerra, todos los que están sentados. Todos fueron condenados a muerte o se suicidaron, a excepción de este señor que está en el extremo inferior derecho del conjunto de personajes de la parte superior, que era el ministro de Finanzas del Tercer Reich, a quien sus compañeros financieros del mundo lograron salvar. Una cosa es la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo y otra cosa es en el Pacífico, que llevó a la detonación de las primeras dos explosiones nucleares contra la población. Nagasaki. ¡Qué horror! Eso estuvo terrible. Gran cantidad de muertos que llevó al imperio japonés a una rendición incondicional. Aquí vemos el momento en que el general MacArthur está firmando como triunfador en el buque insignia la rendición del Japón. Aquí está el representante del emperador firmando la claudicación y aquí está el acta donde está la rendición incondicional de Japón. Esta imagen es importante porque lo que vemos es al primer ministro inglés, que también fue virrey en la India, o representante de la reina en la India, con Mahatma Gandhi, propulsor y enarbolador de la tendencia y la estrategia de la no violencia. Pues este señor famélico a la izquierda fue capaz de derrotar al gran imperio inglés a partir de prácticas de no violencia. Partió el mundo en dos. Esta es una nueva foto de los actores de la cumbre de Yalta: Stalin, Roosevelt y Churchill, pero el interés es que veamos cómo estos personajes, en ese mismo orden, hoy tienen sus delegados en un futuro temporal.
Ya no está Stalin, pero está Putin. Ya no está Roosevelt, pero está Biden. Ya no está Churchill, pero está Sunak. Esto implica que, de todas maneras, los actores siguen caminando, los actores siguen ejerciendo sus papeles y los que ejercen el poder definitivamente no lo sueltan. Recorrido geoeconómico que va muy de la mano con el aspecto geopolítico. La cumbre de Yalta establece los condicionamientos de cómo va a ser la operación del nuevo mundo. Se abre la idea de las nuevas instituciones multilaterales, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional o la OTAN. Aparece Bretton Woods y hay un ajuste cuando ya hay unas actividades y unas circunstancias particulares alrededor de la crisis energética. Llega la Escuela de Chicago, que trata de mermar la participación de lo público, dándole impulso a lo privado, y la OCDE, que es hoy la organización que aglutina a los 34 países democráticos que tienen las mejores prácticas del planeta. Ahí es donde Colombia tiene que aprender a chupar rueda y, ¿por qué no? Lo digo ingenuamente, a conciencia de que es ingenuamente. Hoy tenemos dificultades porque hay que hacer reforma a la educación, a la justicia, a las pensiones, a la salud. ¿Y por qué más bien no le tocamos la puerta a la OCDE y le decimos, señor de la OCDE, ¿quién es el país suyo que mejor justicia tiene? Asesórenos. Señores de la OCDE, ¿cuál es el que mejor sistema de educación tiene? Asesórenos. Señores de la OCDE, ¿cuál es el que mejor sistema pensional tiene? Asesórenos. Estoy siendo ingenuo, lo sé, pero es que también a ratos uno podría aprovechar aquello que tiene servido. Esta, por ejemplo, es la mesa de trabajo previa a la fundación de la ONU. Esto también paulatinamente dio origen a la constitución de la nueva Unión Europea y esa nueva Unión Europea a lo que es hoy la OTAN junto con Estados Unidos. Aquí en plena Guerra Fría estamos viendo la visita que Nikita Khrushchev le hace a el presidente Kennedy casi que en medio de la crisis de la instalación de misiles en Cuba. Pero los enemigos al menos hablan. Enemigos también Kennedy y Castro, pero esto sí es asombroso. Detrás de bambalinas y con una mente inspiradora, Henry Kissinger, en medio del apogeo del poder de Norteamérica, casi pleno empleo, ya habían llegado a la luna, no había segundo pues a la vista, en vez de esperar con soberbia que todo el mundo le pidiera cita, no, es que vamos a demostrar que somos los dueños del mundo y vamos a hacer la visita a ellos. Y entonces Nixon va a China y conversa con Mao. Y no solamente va a China, sino también que va al Kremlin y conversa con el primer ministro ruso, que es una maravilla. Y aparece por ahí una figura que siempre será polémica de Fidel Castro, que de una manera primero humorística, pero que le salió cierta, dice esto en la ONU. Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Hombre, le salió la profecía. Obama fue a Cuba. Este es Yasser Arafat, fundación de la Autoridad Nacional Palestina. En 1948, a instancias de Inglaterra, que era uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se facilita la creación del Estado de Israel, lamentablemente a costa de un territorio que históricamente había pertenecido a los palestinos y los palestinos quedan en el limbo. A punta de terrorismo, terrorismo puro, Yasser Arafat reivindica la causa palestina y al menos la visibiliza, que el mundo se dé cuenta del atropello que han cometido con ellos. Era su estandarte. Este señor estuvo en la ONU, este señor hizo varios intentos de paz, este señor se ganó el Premio Nobel de la Paz. Pilas, ni siempre ni nunca. ¿Cuándo pensaría uno que un terrorista se gane el Premio Nobel de la Paz? Pues esto es pura realidad. Asimismo, Arafat es recibido por el Papa Juan Pablo II. Este es el momento en que recibe el Premio Nobel de la Paz. Y pasamos a otro personaje que es muy importante
en la segunda mitad del siglo pasado. Se llama Bo Nguyen Giap. Este señor fue el que derrotó a los Estados Unidos en Vietnam a partir de la estrategia bélica de la guerra de guerrillas. Bajo una guerra convencional no hubiera nada que hacer. Estados Unidos hubiera ganado por goleada, pero en guerra de guerrillas, este señor hizo que Estados Unidos saliera con la cola entre las patas, derrotado de Vietnam. Aquí hay una firma de armisticio. Esta es otra situación complicada porque no solo se ve problemas entre estados, sino dentro de los estados. Esta es una foto que le tomaron al presidente Allende con el general Pinochet la víspera del golpe de Estado. La víspera del golpe de Estado. O sea que hoy ni siquiera sabemos con quién estamos hablando. Gracias a los buenos oficios del presidente Carter, hay una aproximación entre Egipto e Israel en Camp David y logran un acuerdo de paz. Lo mismo sucede años después cuando con los buenos oficios del presidente Clinton, Jordania e Israel también hacen lo propio. Esto marca un hito en la historia de la humanidad reciente. El presidente Ronald Reagan recibe al primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, antes de que su perestroika y su glasnost llevaran al replanteamiento y, por qué no, al colapso de lo que fue la Unión Soviética. Esto parte el mundo reciente en dos. Y se suponía, como diría Fukuyama, que llegó el fin de la historia, porque ya no hay dos que están compitiendo, sino que quedó uno solo, que era Norteamérica. Esto lamentablemente no sucedió y los conflictos siguen a primer orden de la humanidad. Estos son también acuerdos de paz que se logran en diferentes países. Esto es en Sudán. Recuerden que hay algo que es muy complicado de entender, hombre. Es que los acuerdos de paz, es que los procesos de paz, es que las negociaciones de paz se tienen que hacer con los enemigos. Ojalá fuera con los amigos. En media hora queda uno listo, pero no, hay que hacerlo con los enemigos. Por eso hay que tener generosidad, grandeza, tolerancia y poner por encima de los intereses individuales y particulares, los intereses colectivos. Eso suena muy bonito, pero a la luz de hoy no ha funcionado. Tuvimos una guerra muy próxima que fue la guerra en Centroamérica, ahí tenemos parte de la negociación, aquí tenemos a Daniel Ortega, uno de los principales actores de esa guerra, hoy presidente de Nicaragua en medio de muchos ruidos de su manejo, aquí están los garantes de ese proceso de paz. En otras latitudes, después de 15 años, se firma el Tratado de Paz entre el gobierno filipino con el Frente Moro de Liberación Islámica. Sí se pudo, sí se puede y son respetuosos. Ahora, lo que pasa es que allá se ponen condiciones de juego muy claras. Aquí cualquier proceso de paz sabemos que a la media hora ya hay disidencias de la contraparte, lo cual no sabría uno si es una casualidad o una estrategia que está previamente concebida. Este es el histórico acuerdo de paz de Filipinas. Esto es una foto que yo quiero que ustedes se detengan. Esta es la reina Isabel recibiendo al primer ministro de Irlanda, quien en su juventud fue el líder del IRA. Nadie se atrevería a decir que en su momento la reina Isabel, que en paz descanse, era narcochavista. No, 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 eso sí, no, pues olvídense, nos queda grande pues y salido de todo tono. Lo que pasa es que hay que buscar y tender los puentes que se requieran para lograr la paz. El primer ministro tenía por nombre Martin McGuinness. Otro ejemplo de grandeza enorme fue cuando Mandela y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz, gracias a que ambos, en medio de un espíritu superior, una vez salido de la cárcel Mandela, lograron una transición política para el cambio de gobierno en Sudáfrica. Ese ejemplo no lo podemos olvidar. Como tampoco la sencillez y el pragmatismo del Papa Juan Pablo II. Le tocaba hablar con las contrapartes, con los jerarcas de otras iglesias. Se habla con los contrapartes y los jerarcas de otras iglesias.
como lo hace también el Papa Francisco al inicio de su mandato, de su pontificado, cuando propicia un encuentro entre Israel y Palestina. También el Papa ha defendido a los cristianos de Oriente y la posibilidad de relaciones más estrechas con los ortodoxos. Lo mismo que un esfuerzo grande por lograr con otros jerarcas eclesiásticos mecanismos, estrategias, movimientos que promuevan el ejercicio de la paz. Esta foto, digamos que es la toma moderna de esa que vimos al principio de la presentación. Estos son los herederos hoy de la reina Victoria, nietos y bisnietos, los que donde todavía fuera la monarquía, la principal forma de gobierno, estarían dominando el mundo. Pensaría yo, ingenuamente, que por qué no posibilitar la idea de que por las cabecitas de esos seres no habrá, por ejemplo, la intención de que algún día quisieran recuperar lo perdido. Pues yo diría que en términos geopolíticos todos los escenarios hay que contemplarlos. Esta foto, parecida a la de la reina Victoria con su nietecito, es la reina Isabel con su nieto, su hijo y su nieto, su hijo y su bisnieto. Los poderosos del mundo eventualmente se reúnen y se reúnen para consolidar su poder o para establecer mecanismos de defensa ante posibles agresiones o interferencias de otras potencias. El G7 se reúne en Davos y allá se evalúa y se colocan las condiciones de funcionamiento para cada periodo de tiempo. Esta imagen es muy desalentadora, pues ya tiene sus añitos, ¿cierto? Pero es cuando se situó el G8 en Irlanda del Norte, los entonces presidentes Obama y Putin están hablando y no parece que estuvieran muy contentos, ¿cierto? Tienen una cara de aburrición de aquí a la luna. Pues ojalá ellos o los personajes que los reemplacen en su momento sean capaces de superar los momentos de tedio, de ira, de frustración, de temor por el bien de la humanidad. Para eso se quiere y se reclama grandeza. Una estrategia que a Estados Unidos le ha funcionado temporalmente, pero a la larga le ha salido muy costosa, es que ha tenido aliados incondicionables que se vuelven desechables. ¿Qué hubiera pasado en el Oriente Medio si se le hubiera apoyado al Shah de Irán y se hubiera evitado la revolución islámica y la llegada de los ayatolas? Pues planear de para atrás es bobada, pero otro gallo cantaría. Lo mismo con Pinochet, lo mismo con el presidente de Libia, con el de Irak, aún con Osama Bin Laden y los dictadorzuelos centroamericanos. Todo poder en todos los momentos de la historia requiere enemigos. Si no existen, se crean. Entonces, primero, el viejo enemigo reciente, después de Hitler y la Segunda Guerra Mundial y todo el cuento, el comunismo. Se cayó el muro de Berlín, había que seguir entonces con las drogas. Y ahí está Pablo Escobar personificándolo. Y cuando ya tienen más o menos organizado lo de las drogas, organizado en términos geoeconómicos, entonces resulta que hay que tener guerra contra el terrorismo, se declara el eje del mal y entonces hay las posibilidades de interferir e intervenir en cualquier parte del planeta con el argumento de que se está defendiendo al mundo de el terrorismo. Este es un nuevo enemigo que aparece, dentro del Estado Islámico aparece como ISIS, e ISIS es un grupo fundamentalista que hace terrorismo, pero que lo hace de la manera más brutal es la forma también de promocionar o vender su idea, y su idea es muy simple. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que desapareció lo que quedaba del Imperio Otomano. Ese es el objetivo político de ISIS, restablecer el Imperio Otomano. A uno eso le parecerá extraño, no le parecerá traído de los cabellos, pero lo que es claro es que ese es el fundamento de su actuación. Usted estará de acuerdo o en desacuerdo, pero ellos no están improvisando. Hoy en el mundo hay una gran oleada de descontento. Los analistas dicen que es que los relatos actuales, los vigentes,
políticos, económicos, religiosos, hoy no están alcanzando ni a entender ni a proponer lo que sucede con las nuevas realidades. Por eso vemos que en todas partes del mundo la democracia, donde hay democracia, está en crisis. Y aparecen cíclicamente los populismos, y después los autoritarismos, y después la democracia, y vuelve a arrancar como cuando veíamos los ciclos de la vida política de los pueblos. Crimea hoy es solamente uno de los ejemplos de los procesos de expansión que habría que estudiar con detenimiento, puesto que la historia de los pueblos hace que entendamos qué ha sido, qué fue, qué es y qué será, y qué es sorpresivo, qué es nuevo y qué no. Esta es una nueva conversación entre el gobierno norteamericano y Cuba dentro de la estrategia de derrotar el terrorismo a tres países, Corea del Norte, Irán e Irak. Se les califica como si fueran los ejes del mal. Este señor, con un gran poder militar, sigue poniendo en ascuas al mundo, puesto que él tiene su propia visión y casi que chantajea a los demás diciendo cuánto me dan en ayudas para yo no tener que utilizar mi armamento. Ese es un tema pendiente por resolver. Y para terminar, retomando lo del siempre y lo del nunca, cuando la guerra contra el terrorismo y antes, Irán había sido declarado un país no grato, un país complicado. Pilas. Después de 37 años, en ese entonces en el gobierno de Obama, Obama recibe al primer ministro iraní en la Casa Blanca y lo condecora. El presidente de Francia recibe al primer ministro y lo condecora. El Papa Francisco recibe al primer ministro y lo condecora. Entonces, ¿quién es amigo y quién es enemigo? ¿Cuándo es amigo y cuándo es enemigo? ¿Cuándo miramos a alguien o a algún estado con algún nivel de favorecimiento o cuándo no? Esas son las pistas que dejamos sobre la mesa para seguir en nuestros análisis de este programa especial de geopolítica auspiciado por el pensamiento al aire. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.